siguiente vídeo vamos a hablar del tema del parto y sobre todo también de la analgesia que podemos utilizar, ya que no solo existe la famosa epidural, sino que hay diferentes tipos de analgesia que podemos utilizar, especialmente durante el proceso del principio del parto, el que intentamos trabajar lo máximo en casa para que nos moleste menos. La intensidad va a seguir subiendo, pero por lo menos que llevemos ese proceso de parto o de preparación al parto mucho mejor. El parto, las cosas que hay que saber es que existe el parto prematuro, que sería menos de 37 semanas, quiere decir que nuestro bebé a nivel desarrollo, los órganos especialmente neurológicamente y pulmonarmente no está desarrollado al 100%, entonces habría que tener en cuenta eso en un parto prematuro. Cuanto más prematuro, pues menos desarrollado, por supuesto, y luego un embarazo a término sería entre las 37 y las 42 semanas y luego llamamos un embarazo posttérmino a partir de las 42 semanas. Cierto es que en los países desarrollados, si es un embarazo controlado, más de 42 semanas no se deja un embarazo, porque sí que hay estudios que indican que a partir de la 41, 41 más 5, aproximadamente según la Organización Mundial de la Salud, hay más riesgo de que la placenta se calcifique, envejezca y ya no nutra a nuestro bebé de la manera correcta, por lo que hay más riesgos. Así que por eso, a partir de la 41 más 5, según la OMS, es una indicación de inducción al parto. ¿Qué es lo que hay que entender? El parto no es como en las películas de un día para otro, sino que hay un proceso de parto, existen las famosas contracciones de Braxton. Las contracciones de Braxton son las preparatorias, las podemos tener desde las 28, 29, 30 semanas. Hay gente que las nota, hay gente que no, simplemente es la tripa se nos pone durita y se relaja. Las características de estas contracciones son que son irregulares, son contracciones que si dejo de hacer lo que hago, lo que estoy haciendo, ejercicio, lo que sea, si me relajo, se acaban yendo. Son contracciones que no son tan intensas, son totalmente tolerables, son contracciones que son más cortitas, se nos pone la tripita dura 20-30 segundos y se relaja, y sobre todo que son contracciones preparatorias, no son contracciones de parto como tal. En cambio, entre las contracciones de Braxton y las contracciones de parto hay un proceso que se llama pródromos de parto, que es la preparación del cuerpo para el día del parto, que eso lo que va a hacer es que de estas irregulares y poco intensas vamos a ir a las de parto. Las de parto son aquellas que son regulares, cada 2-3 minutos, ya no son como estas que eran pues cada 3 días, 2 seguidas, luego otra a los 20 minutos. No, las contracciones de parto son regulares cada 2-3 minutos, es decir, en 10 minutos vamos a tener 3-4 contracciones. Son contracciones más intensas, que al principio vamos a notar molestias en la zona de delante, tipo dolores menstruales, y luego ya va a ir pasando a los riñones e incluso a la parte del culete, la parte del coxis, vamos a notar mucha presión. Son contracciones que ya duran más tiempo, unos 60 segundos aproximadamente. Son contracciones que por mucho que yo me relaje, me duche, me dé una bañera, no pasa absolutamente nada, porque eso va a seguir un poquito más intenso cada vez, y eso ya serían las de parto. La diferencia con estas pues es muy grande, pero para llegar a las de parto a veces pueden pasar días, pueden pasar semanas o pueden pasar pues meses. Así que mucha paciencia, que de verdad que los bebés, como siempre decimos, no se caen por el camino. Vamos a ir notando pues todos estos síntomas para ver si acudimos o no al hospital. Un síntoma que no habría que ir al hospital es la pérdida de tapón mucoso. El tapón mucoso es ese tapón que se forma dentro del cuello uterino. Eso no es síntoma de parto, sí que pueden pasar días, semanas, no habría que ir al hospital, ¿vale? Entonces, no deberíamos ir al hospital si se expulsa tapón mucoso, si hay un manchado, por ejemplo, pequeñito o marroncito después de una exploración vaginal, si el personal sanitario te explora, es normal que manchemos las siguientes 24-48 horas, y si tengo contracciones que cesan con el reposo, serían las de Braxton y no habría que ir al hospital. En cambio, sí que habría que ir al hospital si se me rompe la bolsa, si no percibo los movimientos de mi bebé, como os he dicho antes, eso es muy importante que se mueva, y luego contracciones regulares que no cesan con el reposo, entonces habría que ir al hospital. Pérdida de sangre fresca, como si fuese pues, una regla de ese mismo color, rojo vivo, habría que ir al hospital, y sobre todo si tengo también dolores de cabeza, que no cesan con, pues ni con un paracetamol ni con descanso, y que van a más. Incluso puedo ver como lucecitas. Este tipo de sensaciones nos hacen pensar que a lo mejor tenemos una preeclampsia y habría que ir al hospital para que nos tratasen el tema de las tensiones. En cuanto al alivio del dolor, como os decía al principio, no solo existe la epidural. ¿Qué tipos de analgesia tenemos? Tenemos la hidroterapia o la inmersión en el agua, por ejemplo, los partos en el agua. Eso nos puede ayudar muchísimo.
muchísimo. También el tema de los masajes. Nuestro acompañante nos puede dar masajes especialmente en la zona de abajo de los riñones, nos va a aliviar muchísimo. La pelota de pilates nos va a ayudar también a mover las caderas, a que el bebé se vaya encajando, a estirar. La pelota nos viene fenomenal durante todo el embarazo, parto, incluso también para el posparto. Técnicas de relajación. Podemos meditar, podemos tener audios, podemos hacer yoga, podemos hacer diferentes cosas que nos ayuden a relajarnos, porque todo eso va a hacer que generemos muchísima más oxitocina, y esa oxitocina es la que hace que luego tengamos contracciones. Y luego también tenemos una maquinita que se llama TENS, que es como si fuesen como unas pegatinas que te dan electroestimulación, y eso lo podemos poner en la espalda y también nos puede ayudar. Tenemos otra cosa que se llama óxido nitroso, que es como un gas, lo llamamos como el gas de la risa, que también nos puede ayudar a relajar nuestro cuerpo. Y luego, por supuesto, tendríamos lo que ya todo el mundo conoce, que es la epidural. Existen dos tipos de epidural. La epidural normal, que lo malo de la epidural o una de las cosas que tiene es que obviamente ya nos bloquea de cintura para abajo y no podemos caminar, pero ahora existe una nueva epidural en algunos hospitales que se llama walking epidural, que es una epidural que lo que hace es que te quita el dolor, pero puedes tener un poquito de movimiento, así que habría que estar preparado porque obviamente es como entre tener y no tener epidural. Vas a notar, porque no es que no notes nada, pero también sería una muy buena opción. Así que nada, aquí os dejo unas pequeñas píldoras del parto, de cómo y cuándo acudir y sobre todo del tipo de analgesia que podemos utilizar durante todo ese proceso de parto para llegar al hospital lo más tarde posible y así pues las probabilidades de tener un parto lo más natural y más respetado posible es cuando lo trabajamos antes nosotros tranquilos con nuestro acompañante en nuestra casa.